Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en Conexión NCA. Estoy aquí con Eloy, hemos estado unos días aquí un poco de parón todos, celebrando el Intermundial, viendo el Eurobásquet Sub-20, etcétera, y ahora estamos de vuelta aquí en el canal y de lo que vamos a hablar es de esto último. Vamos a hablar de el Eurobásquet Sub-20 que se celebró la pasada semana en Ljubljana. Y allí, bueno, un poco hablando en general en cuanto a resultados y tal, sin meternos en nada específico, pues decís que España ha vuelto a subir al podio en este Eurobásquet, en este caso ha sido tercera, terminó el campeonato con bronce, con balance de 6 victorias y una derrota, que fue contra Serbia en el partido de las semifinales, la verdad que un equipo bastante duro Serbia, y al final, en el partido por el tercer y cuarto puesto, pues, tras superar a Francia, fueron capaces de ganar esa medalla de bronce en el europeo. La selección española, que es un poco de lo que vamos a empezar hablando en el vídeo, vamos a hablar de todo un poco por supuesto, pero vamos a empezar con la selección española. Realmente este año no tenía como tal una estrella, por así decirlo, que destacase, sobre todo a nivel anotador, ¿no? Estábamos más una plantilla larga, donde todos jugaban más o menos unos minutos equitativos, en unos partidos se salían unos y otros, ¿no? O sea, jugaban mejor uno y luego otro. Y entonces, pues aquí, sobre todo centrándonos en los NCA, que son a los que nos importan a nosotros, pues vamos a evaluar un poco, empezando por la selección española, por qué tal lo hicieron los chicos, ¿no, Eloy? Y si quieres, pues podemos empezar hablando un poco generalmente de qué te pareció la actuación así general de la selección española y en concreto de los NCA. Y bueno, buenas a todos. Primeramente decir que no he visto los partidos completos, porque me he negado a pagar por ver este campeonato que siempre ha sido gratis. Entonces solo he visto resúmenes estos condensados de 10-12 minutos que pudieron poner, porque por pirata tampoco era posible ver los partidos. Y bueno, viendo esos resúmenes que son los que es una selección sin un gran talento ofensivo, ninguna virtud extraordinaria, porque no la tienen realmente en ataque, pero sí una selección súper trabajada, muy solidaria, como nos tienen acostumbrados, y que, eso que, como bien decías tú, que cada día pues salía uno a resolver, o cada momento había un jugador que aparecía y podía ayudar al equipo en alguna remontada o lo que fuera. Entonces, eso, me parece un equipo muy completo y bueno, que tenemos 6 en la liga a espera de que pues, se pueda confirmar alguno más, Ujú. que ya hablaremos, pero bueno, si quieres empezar por alguno, pues Sí, podemos ir empieza. comentándolo uno a uno así brevemente, y voy introduciendo y podemos empezar por el último o de los últimos que llegó a NCA, que ya sabéis que además os adelanto que esta semana el segundo vídeo que tendréis también será de los nuevos españoles que van llegando a NCA con una actualización de los nuevos que van, y vamos a empezar por uno que trajimos en nuestro último vídeo, que fue Andrés Amón, de la Universidad de Siena, ¿no? Un poco empezando diciendo que este jugador en el sub-20 es de lo que sería considerado primer año, ¿no? Porque tiene 18 años. Y a mí de él lo que más me gustó es que tuvo una participación bastante limitada, pero cuando estaba en pista aprovechaba muy bien sus minutos. Y de hecho, en ciertos partidos, como pasó con Francia por lo menos, se notaba mucho la presencia en pista. En el partido contra Francia entró a pista a los 5 minutos. Contra Serbia, por ejemplo, pasó que no jugó, y contra Alemania la verdad que tuvo pocos minutos, pero los aprovechó muy bien. Él hizo, o sea, proyectando sus promedios a 30-40 minutos, o sea, estarían unos 14 puntos y 11 rebotes si jugara más. Pero ya te digo, contra Francia, por ejemplo, en el tiempo que jugó, que fueron 14 o 15 minutos, 11 puntos y 5 rebotes, siendo el jugador más valorado del partido, consiguiendo casi toda la valoración en la primera parte. En la segunda jugó bastante menos, me parece, o sea, no sé los minutos concretos, pero en la primera parte donde sumó la mayoría. Y bueno, pues eso, o sea, que el tamaño, el rebote, en defensa también me gustó. Verdad que necesita, sobre todo, ganar un poco de velocidad, pero a mí me gustó bastante. Yo creo que en Siena este año va a ir muy bien. Sí, es un jugador muy efectivo, ¿no? Muy productivo.
a la hora de aprovechar los minutos en pista que tiene, porque condiciona mucho el juego, sobre todo por su altura y su fuerza, porque es un tío que también es bastante tronco, o sea, me refiero, es tronco a la buena, me refiero, hablando bien de él, es un Ujú, tío que es muy difícil moverlo. O sea, es bastante grande, no sé cuánto pesa ahora mismo, pero yo lo veo bastante grande, ¿eh? ujú, Y difícil de mover. Además, es un tío que se gana muy, muy bien la posición debajo del área para rebotear. Yo creo que en Siena, en la Metro Atlantic, físicamente va a ser muy difícil de sacarlo de la zona. Y yo creo que, aunque bueno, no creo que juegue de 30 minutos ni cosas así, más bien por limitaciones físicas de él, que aún se está formando su cuerpo, tiene 18 años, mide 7 pies y es muy grande. ujú. Pero yo creo que en los 15, 20 minutos que pueda jugar en Siena va a ser súper súper influyente en el juego, me Hmm. parece. O sea, me parece que en esa conferencia lo va a poder hacer muy, muy bien. Sí, a mí con respecto a eso, a mí me gusta mucho además la actitud que tiene, el hecho de saber, bueno, si en este partido me tocan menos minutos no pasa nada, que en el siguiente, en cuanto los tenga, voy a intentar aprovecharlos al máximo y destacar. A mí, ya te digo, eso me gustó mucho de él y me ha dado, yo es que la verdad que hasta ahora yo en Estudiantes no lo vi, hasta ahora no lo había Mm, visto y a mí me ha causado una impresión bastante buena. sí, totalmente. Y luego, pues pasando un poco ahora a un jugador que a mí personalmente me ha encantado, tanto en la preparación como en el torneo, que es Iker Garmendia, el jugador de Elon, alero a la pivot, depende de cómo veamos la posición, que ahora contará Eloy, que también sé yo de buena mano que le gusta bastante. Terminó con promedio de 9,3 puntos, 4 rebotes y 2 recuperaciones con 0,7 tapones en los 17 minutos más o menos que jugó, 17 y 18 minutos que jugó de media. A mí lo primero que quiero destacar de él, que a mí me gustó mucho, fue la defensa. Me pareció un defensor muy Mm, versátil que podía cambiar muy bien y defender tanto a más bajos como también a los cuatro rivales o incluso en algún cambio al pívot rivales. Me gustó mucho la capacidad de robo que tiene también. También aportó tapones, algunos en momentos importantes. Y luego, dentro de los partidos, su actuación en el partido con Serbia, la verdad que fue, a pesar de la derrota, aunque fue el peor partido colectivo de España, él asumió mucha responsabilidad, que a mí también eso me gustó por su parte. Y creo que ya te digo, una versatilidad que a mí me gustó muchísimo y un tamaño para jugar al 3 que yo creo que si en Elon este año sube sus minutos, que yo espero que los tenga, a mí es un jugador que me encanta y en el que tengo muchas expectativas. Es verdad que quizás el pero sea que mejore un poco el tiro exterior. sí, sí, sobre todo eso, lo que tiene que mejorar es el tiro exterior y el porcentaje, ¿no? La efectividad que pueda llegar a tener en esos lanzamientos. Al chaval no le quema la pelota, eso está No. claro, tiene galones y puede tirar. Además, también es un jugador bastante, bastante productivo, sobre todo en defensa, lo hemos visto muy, muy bien. Y en ataque también, porque es un tío que es muy resolutivo, como decía antes. Además, su capacidad de poder jugar a dos posiciones, pues yo creo que le abre puertas en Elon. Y yo espero, después de lo que le hemos visto en la preparación y demás, y ahora en el torneo, yo creo que un programa como Elon, en una Coastal que no es de las conferencias más fuertes, pero bueno, tampoco es de las más débiles, yo creo que Garmendia tiene que tener un hueco, pero sin dudarlo. O sea, no puede jugar 10 minutos este año este chico. Yo creo que tiene que ser uno de los importantes del equipo, junto a Raúl Villar, que hablaremos ahora de él, y ser dos jugadores fundamentales para él. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y tengo muchas ganas de ver a los dos allí. Pasando al siguiente, Bruno Alocén, el nuevo jugador de Valparaíso, que estaba la pasada temporada en Indiana, las dos últimas temporadas en Indiana State. Promedió 9,5 puntos, 4,8 rebotes y 1,7 asistencias en 18,8 minutos. Aquí lo que quiero destacar sobre todo en los primeros partidos, quizás no estuvo tan, igual que le pasó en la preparación, no estuvo tan acertado en el tiro exterior sobre todo, pero aún así me gustó mucho que además el partido contra Bélgica cogió 9 rebotes y en el de Croacia cogió 7. Creo que es algo en lo que está mejorando mucho, tanto en defensa como en el rebote, que es algo que a mí me ha gustado bastante, a pesar de que también le veo, o sea, le veo mejor y mejorando físicamente. Y luego lo que veo también muy bien es que
es capaz de... Es un jugador que, como tú has dicho antes con Garmendia, veo que cada vez le está importando menos el tirar. Es decir, cuando se ve liberado lo intenta y sigue y sigue y ha pillado momentos muy buenos. De hecho, contra Alemania tuvo una secuencia de 9 puntos seguidos para romper el partido que fue bestial, que me acuerdo que fue una canasta, luego un 2+1 y un 3+1 seguidos, que fue espectacular. Y contra Serbia también tuvo unos minutos buenos. Al final, para un poco quizá donde va el tipo de jugador que puede ser, necesite seguir mejorando esa consistencia en el tiro, ¿no? Pero el ir añadiendo estas cosas, que con su tamaño esté consiguiendo rebotear mejor, el ser capaz pues de atacar quizás emparejamientos más pequeños que tenga o aportar ese tipo de cosas, a mí me ha gustado bastante. En el último partido con Francia no jugó, desconozco si fue algún tipo de lesión o algo así, pero no participó. Pero eso, si me consigue mejorar la consistencia, va a mejorar muchísimo, pero a mí ya en sí cada vez le estoy viendo mejor, y los momentos en los que se enracha, desde luego que los partidos están siendo bastante importantes. Sí, es un jugador que se le va viendo la madurez año a año y ahora, bueno, ha sumado sobre todo esa capacidad reboteadora que yo la verdad que o sea, quedo sorprendido por tal capacidad y bueno, sabemos que es un buen tirador a pies quietos, que también es un chico que comparte bastante bien el balón, o sea, aunque sea un alero, un 2, un 3, es un tío que pasa bien el balón y lo ha demostrado con casi 2 asistencias. Y bueno, cambia de universidad en el Paraíso, no cambia de conferencia, conoce bien bueno, lo que es la competición y bueno, esperemos que le vaya muy bien en su año junior, que pueda ganarse un título como titular, o sea, un puesto como titular, y si no, pues poder hacer lo que es este hombre. Y bueno, que lo seguiremos. Yo tengo muchas ganas de ver a Valparaíso porque yo creo que mejora mucho este año el programa y Indiana State se queda bastante atrás, como ya venía siendo de costumbre. Y, y eso, pues a ver en Valparaíso qué tal le va y si puede jugar más minutos y con un rol más importante que Indiana State. Sí, sí, y además de verdad, yo de verdad hemos tenido, o sea, nos dijeron algún comentario de que si igual pues estaba decepcionando un poco, se estaba quedando un poco estancado. A mí por lo menos no me lo parece. Yo creo que va añadiendo cada vez más cosas a su juego, y con ir cogiendo con consistencia yo creo que puede formarse un bastante buen jugador. El siguiente del que hablar, que lo introduciremos a los dos siguientes en el próximo vídeo que tengamos en este canal, que saldrá seguramente el viernes, es Max Gaspar, que es el nuevo jugador procedente de Manresa, que la temporada que viene jugará en Bradley. Sus promedios en este torneo han sido 7,7 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias en 20,3 minutos. Aquí un poco lo que ha tenido es que empezó el campeonato bastante bien, anotando en dobles figuras contra Bélgica y contra Croacia. Después tuvo ahí unos partidos contra Grecia, Rumanía, Alemania, que quizás no estuvo tan bien en el tiro, pero es verdad que en sus momentos en pista, como es capaz de aportar más cosas, es capaz de aportar desde rebote, también genera como al escolta como un poco, también es capaz de generar juego para los compañeros repartiendo asistencias. Contra Serbia dio 3, contra Francia dio 4. Lo único del torneo que lo que sí que estuvo un poco más irregular fue en el tiro, ¿no? Tuvo ahí un 27% en tiros de campo, en el triple tampoco estuvo muy bien, y en el tiro libre, que yo creo que eso un poco afectó a su confianza en el rendimiento en sobre todo ofensivo. Pero a mí me gustó bastante. De hecho, contra Francia, los minutos en los que estuvo en pista, a pesar de no coger pues un partido bestial a nivel de números, pero si se mira por ejemplo el más menos, fue el que más valoración positiva, o sea, el que mayor más menos, que es los puntos que consigue tu equipo cuando tú estás en pista, el que más tuvo todo el equipo, ¿no? Su impacto en el equipo se notaba. En defensa me gustó bastante, también se le veía rápido en lateralidad y siendo capaz de imponerse al resto de jugadores exteriores en muchas facetas. A mí me gustó bastante Magaspa. Sí, es eso, es un jugador bastante completo, capaz de jugar al 2 y también ayudar al uno. Y yo creo que es un jugador que es eso, que hace muchas cosas bien. O sea, aunque no esté acertado en el tiro, él puede pasar bien el balón. Es un tío que defiende bastante bien,
aunque físicamente no sea un portento, pues, pero es un tío que siempre lo intenta y casi siempre está bien colocado. Yo creo que eso le puede ayudar mucho de cara a jugar en la NCAA, porque tiene bastante inteligencia posicional. Y bueno, va a Bradley, ya lo introduciremos en el vídeo que toque, va a jugar contra Bruno Docen en la Ujú. Missouri Valley, y va a Bradley con un entrenador como Wardell que, bueno, que no es un poco estilo de Maryland, del Pino, ¿no? Ujú. Boss Williams, un poco así, un poco americano, ¿no? Así que bueno, esperemos que tire mejor, sobre todo, que tenga un porcentaje más estable en el tiro, y eso que le pueda ayudar a ir creciendo minutos en su temporada. Y bueno, pues poco más. Sí, sí, sin duda. Yo a ver cómo lo vemos en Bradley. Ojalá que sí que tenga esos minutos y esas oportunidades porque creo que es un jugador que a mí me parece bastante, bastante prometedor. Luego tenemos otro jugador muy interesante para mí, que es Jorge Carot, el nuevo jugador de Pacific, del que también hablaremos en el próximo vídeo que sacaremos este viernes, más detenidamente de su encaje en el equipo y todo eso. Es un interior bastante móvil que al final ha acabado siendo el máximo anotador de España con 10 puntos por partido, además de 5,7 rebotes y un porcentaje del 47,9% en tiros de campo, que está bastante bien. En los distintos partidos, en todo ha hecho entre 7 y 10 puntos, por lo que es bastante regular. Pero además el día de Alemania es que se salió, hizo un auténtico partidazo con 18 puntos, 9 rebotes y un robo, con 8 de 10 en tiro, que es que fue un auténtico espectáculo. Lo dijimos en Twitter, a mí me encantó. Fue sin duda el jugador más constante, y a mí una de las cosas que más me gustan de él es que tiene una fiabilidad bastante alta en el tiro libre, que en estos jugadores lo veo un poco que dudan con eso, pero él la verdad que lo hizo bastante bien. Un poco yo creo que lo que le podría decir que es, por no tener su posición tan definida, quizás lo que más le costó fue en defensa, a la hora de turnarse con este tipo de jugadores que son pues más duros físicamente, sobre todo con los pibos rivales. Ahí puede ser que le faltase un poco, no es un gran protector de aro, ni tampoco es una amenaza desde el tiro de tres, que son un poco las cosas que tiene que mejorar. Pero a mí ya te digo, creo que ha hecho un Eurobásquet, yo no lo conocía antes de este torneo, y a mí la verdad es que me ha encantado porque cumplía en cada partido, a la hora de aportar, corría las vistas, y a mí la verdad es que es un jugador que ya te digo, me ha sorprendido muchísimo, y me dan muchas ganas de seguirlo más en Pacific. Sí, la verdad es que es un jugador muy inteligente. También tiene esa, quizás es lo que decías tú, que la defensa interior para defender a 5 muy poderosos le cuesta, porque también es un interior, es un 5 pequeño o un 4 interior, ¿no? Está ahí a caballo, es un poco, aún está indefinido. Entonces, o bien tiene que que sacar un poco de mano, o bien tiene que ponerse fuerte y poder parar a los interiores rivales de mejor manera. Entonces, está ahí en ese proceso de definirse como jugador, y, y eso. Entonces, sobre todo ahí, yo creo que igual le puede costar eso en su primer año en Pacific, sobre todo el tema de eso, de poder o bien jugar al 4 interior, o bien poder jugar al 4 abierto si saca mano, o jugar al 5 móvil. Es un tío o sea, que tiene muchas capacidades ofensivas, y sobre todo lo que bien decías, que también es un tío que mete tiros libres. Entonces, en Pacific, en una West Coast que venir a menos por la marcha de Gonzaga y compañía, yo creo que va a tener hueco en la Universidad de Pacífico, que es de las, a priori, de los programas más modestos, ¿no? De la conferencia, y que va a poder ir creciendo poco a poco. Yo aquí lo tengo como freshman, no sé si llegará como freshman con 20 años o como sophomore, o no sabemos muy bien todavía. Me parece que en la web de Pacific pone freshman, por eso lo tengo puesto como freshman. Y, y esperemos que le vaya muy bien, porque yo creo que va a poder tener minutos desde el minuto uno en el ICA. Pues sí, a ver lo que pasa con él y qué tal lo vemos en Pacific. Y luego, pues ya pasamos al que ha sido el líder, a Raúl Villar.
el gran organizador de la selección española en este Eurobásquet, que a mí me ha maravillado. Yo lo había visto muy poco jugar y nunca a este nivel, pero en absoluto. Ha sido un jugador que mi favorito sin duda de la selección. Ha promediado 8,9 puntos, 3,7 rebotes, 7 asistencias, siendo el líder de toda la competición y 1,4 robos por partido. Ha sido el máximo asistente del Eurobásquet. Además, si miras partido a partido, tiene que contra Rumanía hizo 9 asistencias, contra Grecia dio otras 9 asistencias y contra Alemania dio un total de 12 asistencias. En el partido contra Alemania hizo 16 puntos, 12 asistencias, 3 recuperaciones y un tapón. Ha sido sin duda yo creo el jugador más importante para el funcionamiento colectivo de toda la selección. No siempre ha sido el máximo anotador, pero sí ha sido siempre el que ha controlado el ritmo, el que ha organizado el ataque y el que ha facilitado la producción del resto de jugadores del equipo. Ya te digo, en estos partidos lo hizo espectacular. Es verdad que un poco podemos ver su limitación en la semifinal contra Serbia, ¿no? Porque vio que cuando le cerraban el hecho de poder penetrar y tanto o sacar tiro o abrir buscando al jugador liberado, ¿no? Para organizar y para permitir las canastas de sus compañeros. Cuando Serbia lo limitó y tuvo que tirar de tres, sí que se vio un poco más atascado. Probablemente sea el debe que tiene ahora mismo Raúl Villar y que tiene que mejorar en esta temporada en Elon. Pero porque ha terminado al final el campeonato con un 22,2% en triples, pero la lectura de juego que tiene es una absoluta barbaridad y además creo que ha mejorado mucho su físico, lo que le permite defender muy bien a los bases rivales. Y luego creo que aquí es que tenemos un jugadorazo, a mí ya te digo, me ha encantado en este campeonato. Sí, yo también. O sea, físicamente es un toro, ya lo hemos podido ver en Charlotte este año. Y, en cuanto a asistente, no lo habíamos visto en NCAA, ni siquiera en el Barcelona, porque bueno, tenía un rol más defensivo, más jugador de fuera del balón, ¿no? De rotación también bastante abajo, ¿no? Sin tanto minutaje. Y aquí ha sido el líder, realmente. O sea, ha llevado el balón cuando ha querido, ha pasado el balón, es verdad que ha tirado mal, pero bueno, sus tiros libres es verdad que los está mejorando mucho y puede asomar un poquito de esperanza en que pueda trasladarlo al tiro de tres, esperemos, porque si se puede llegar a tirar de tres, pues es un jugador que es muy, muy difícil de parar, tanto penetración por la fuerza que tiene como si saca tiro, pues es una amenaza más en el juego y le va a venir súper bien. Yo creo que en Elon va a tener mucho más balón. Viendo este campeonato, deberían de rodearlo de, no sé qué, no sé muy bien el equipo que tiene Elon ahora mismo, pero deberían de rodearlo de tiradores y darle balón. O sea, yo creo que es claramente lo que deberían de buscar y, y eso, que defensivamente tampoco tiene nada que envidiarle a otros jugadores y que yo creo que se está formando muy, muy bien en Estados Unidos y este año va a ser una explosión. Junto a Iker Garmendia esperemos que los dos puedan jugar de muchos minutos y si son titulares y juntos. Pues sí, ojalá que sí. Por cierto, se me ha olvidado decir que encima Raúl Villar también ha sido nombrado en el quinteto ideal del Eurobásquet Sub-19, o sea, palabras mayores. Luego, después de repasar a los españoles, vamos a ampliar un poco el foco al resto del campeonato, ¿no? Porque también ha habido grandes nombres. Os vamos a dejar por aquí una tabla, pero también la publicaremos en Twitter para quien la quiera ver más detenidamente. Y aquí lo que nos vamos a centrar un poco es en esos grandes nombres del Eurobásquet en general. Y para ello vamos a empezar con Nicolás Sepina, el exjugador de Valencia Vázquez, que la temporada pasada jugó en la Universidad de Washington, que fue al final la referencia interior de la subcampeona de Serbia, que perdió en la final contra Eslovenia, de la que también hablaremos más tarde. El ala pivot de 2,07 promedió 13,9 puntos, 6,6 rebotes, 2,3 asistencias y 1,9 tapones, con un muy sólido 47,8% en tiros de campo y un 32% en triple. Al final comenzó ya bien fuerte en los primeros partidos, haciendo contra Polonia 21 puntos, 13 rebotes y contra Letonia 20 puntos, 8 rebotes. Y luego pues se mantuvo a ese nivel durante todo el campeonato, ¿no? La final fue más complicada, Eslovenia sí que pudo pararlo bastante mejor,
Y luego, hablando también de su juego, defensivamente protege el aro muy bien. Al final, 1,9 tapones es una cifra altísima, siendo el líder del campeonato. Por lo tanto, es un jugador sobre el cual el mantener el foco en la Big Ten en Washington, porque creo que puede dar que hablar en una Washington donde no hay grandes nombres, y creo que es un jugador, el ex de Valencia, que puede destacar allí bastante, bastante bien. Sí, bueno, el año pasado llega a Washington tarde, me parece que en enero. Creo que deja Valencia en octubre o en noviembre, juega algún partido en la U22, me parece, y deja el equipo así a medio año, es un poco rara la decisión. Y bueno, llega unos Washington que estaban un poquito, pues no sé, con muchas lesiones, Desmond Clark, Wesley Yates, el pivot, el otro, Ognacevich, bueno, todos así medio lesionados y no, bueno, el equipo no juega nada y él al final pudo sumar un poco más de minutaje del que al principio se suponía por llegar en enero y ser un jugador de 19 años entonces, siendo freshman, llegando a mitad de año, era muy difícil sin haber jugado en liga profesional ni nada de eso. Pero bueno, yo creo que es un jugador súper completo, muy fino, atacando muy bueno. Es un tío que en ayudas es bastante intimidador porque tiene bastante capacidad de salto y se coloca bien para poder ayudar de este lado débil. Y me parece un jugador muy interesante que yo creo que este año debería de ir a más su minutaje y tiene que pelearse con Joan Watts, ¿no? Que llega de Texas Tech, Boris Tisma, ex canterano del Madrid, que llega como recluta este año a Washington también, y Austin Venters también de Gonzaga, que el eterno jugador, porque lleva no sé cuántos años jugando en la liga. Pues ahí esos va a ser los rivales que pueda tener al 4 en la Universidad de Washington. Yo creo que va a jugar más. No creo que llegue a ser titular de primeras, me sorprendería bastante, pero yo creo que puede tener una evolución muy buena de cara a los 4 o 5 años que pueda estar en la liga y de cara a la vuelta a Europa o incluso, depende de la evolución, ¿por qué no? Poder verlo en la liga. Pues sí, desde luego que por qué no. Y pasando a otro jugador que quiero comentar es el lituano Mantas Jucenas, el jugador de St. Mary's. Jugador que ha firmado unos números absolutamente espectaculares, unos promedios de 15,1 puntos, 10,3 rebotes, 3,7 asistencias y una recuperación por partido. Eso con 18 años, es de primer año y siendo un alero de aproximadamente 2 metros. Su campeonato, pues al final siempre se va a recordar por el partidazo que hizo frente a Polonia, donde anotó 46 puntos y capturó 12 rebotes, siendo estos 46 puntos el nuevo récord anotador en un partido de Eurobásquet sub-20. O sea, una actuación absolutamente histórica, también viendo la variedad de recursos que ofrecía el jugador. Y luego no terminó ahí, porque encima en el último encuentro contra Lituania, en la victoria, o sea, en el último encuentro frente a Israel, cogió un total de 20 rebotes y repartió 6 asistencias, dando pie a lo polivalente que es. Me pareció un jugador del que yo no lo conocía, porque en St. Mary's la temporada pasada no lo vimos casi, y me pareció un jugador muy sólido, con unos porcentajes de tiro de cerca del 50%, bastante sólido, un 3 alto, que yo creo que esta temporada va a dar que hablar bastante ahí en St. Mary's. Sin duda. A mí me parecía ya un jugadorazo en canteras de Zalgiris, que pudo jugar el año pasado el campeonato con Zalgiris, el campeonato junior, y además se había salido con 17 años en el Zalgiris B, digamos, en la segunda división lituana, que creo que había metido, lo miré el otro día, porque creo que había metido 18 puntos por partido, jugando toda la temporada en segunda división lituana con 17 años, antes de llegar a las Olympics. Por eso yo el año pasado, bueno, hablando seguramente en College 360, que salió alguna vez en la conversación sobre este jugador, yo lo esperaba como jugador de rotación entre los 7 principales 8. ¿Y por qué no de titular? Porque me parecía un jugador ya de entrada. Ujú. Lo que pasa es que el año pasado no le dieron minutos, no le dieron bola. Yo creo que es un error. Pudieron haberlo aprovechado más el año freshman de este jugador. Y al irse ahora Dylan Shaw, ¿no? No, Dylan Smith.
Grant Smith, el 3 de, de San Mary's, y acompañado de Murauskas, que sí que era el 4. Dejan ahí esos dos huecos un poco libres. Yo creo que uno de los dos tiene que ser para Lucenas, pero sin lugar a dudas. O sea, titular y con galones para tirarse. Sí. Vamos a ver lo que vemos de él en St. Mary's, pero pintaza de jugador. Luego otro un poco también por comentarlo así un poco por encima, el jugador de Pepperdine, Oren Shahar, que hizo 15,7 puntos, 4,6 rebotes, 4 asistencias. Es verdad que tuvo más participación, 27 minutos por partido, pero también estuvo muy bien, un poco combo, base combo, que puede jugar también de escolta, puede crear sus propios lanzamientos, tuvo un 40% en tiro de campo, que también es bastante sólido para la edad y para el torneo, y a ver qué tal lo hace en Pepperdine. A mí también me pareció un jugador interesante. Sí, bueno, este jugador tiene tablas ya porque no lo había visto yo jugar, pero tiene tablas porque ha jugado este año en el Maccabi de Tel Aviv, solo liga doméstica, no ha debutado en Euroliga. Pero bueno, es un jugador que viene con bastante pedigree de categorías inferiores en Israel. Es un jugador bastante escurridizo y buen anotador, por lo que bueno, llega a Pepperdine en una universidad, un programa bajo, ¿no? Dentro de la West Coast a priori, pero bueno, la West Coast como cambia de integrantes, pues a saber cómo se plantea este año. Yo creo que llega para ser muy importante también, a priori. Debería llegar para tener el balón y si no es titular, pues ser de los 7 principales, sin duda. Sí, sí. Y ya por último, terminar con el que ha sido el MVP del torneo, que es también un jugadorazo. Ya creo que lo comentamos en el vídeo de las ventanas, que estaba con Eslovenia, el nuevo jugador de Murray State, Mark Padgen, que el base ha sido el gran protagonista del campeonato. El esloveno ha promediado 15,7 puntos, 5,6 asistencias, 2,7 rebotes y 1,7 robos, que son 18,6 de valoración por partido, unos números brutales. Es verdad que ha estado espectacular. También, o sea, aparte de MVP, lógicamente en el mejor quinteto, donde por cierto, no sé si lo he dicho antes, pero también estaba Raúl Villar, debido al pedazo de torneo que ha hecho. Pero hablando de Padgen, crucial en la final de Eslovenia contra Serbia, que finalmente el campeón fue Eslovenia. Tuvo ahí una secuencia en la que perdía Eslovenia por 7 puntos a falta de 5 minutos y Padgen anotó 8 seguidos en un parcial de Eslovenia de 13-0, y terminó el partido con 25 puntos, 6 asistencias, 4 rebotes, que fue brutal. O sea, hizo un auténtico partidazo este jugador. Otro que antes del torneo yo no sabía demasiado de él, no lo había visto jugar, pero me pareció un jugadorazo tremendo. Quizá un poco puede mejorar el tiro de 3 todavía, pero tampoco se lo ha visto que haya tenido gran volumen de tiro en el, como para juzgarlo por ello, pero un poco por lo que le he visto que puede mejorar cuando ha hecho un torneazo. Es que me ha parecido un jugador increíble, que en Murray State va a haber que seguirlo muy de cerca. Sí, a mí es un jugador que ya lo tenía apuntado, ya hablamos de él en el vídeo anterior de las ventanas. Es un jugador que ya ha jugado este año entero en Liga Profesional, en la ABA, con el Villa esloveno, que ha metido 9 puntos y 4 asistencias en una liga profesional y que llega a Murray State, también a la Missouri Valley, con Bruno Aloceno o Max Gaspar, que están allí. Pero bueno, llega a Murray State, que es el programa quizás el más importante junto, no sé, quizás el más importante, Sí, sí. no se me ocurre otro ahora mismo tan potente con esos jugadores para el año que viene, porque se queda el francés Romain Domon, llega Thalys Solhack, que también lo tenemos en el torneo con Francia. Tienen varios franceses y varios europeos de mucho nivel. Llega Kaden Magoud de Auburn, y luego se tiene una base de jugadores que más se quedan procedentes de Europa, que son muy, muy interesantes. El año pasado no pudieron clasificarse al Magnes, me parece, pero hicieron muy buena temporada. Sí, no, la Y temporada con pasada fue Padgett, yo creo que va a ser en titular. Northern Iowa, ¿no? Quien se clasificó de esa conferencia. Sí, cierto, cierto.
O sea que, pues eso, otro jugador al que seguir muy de cerca. Y con esto, pues eso, terminamos este vídeo, un análisis bastante, eso, a nivel general y también hablando de estos jugadores NCAA que tendremos aquí el próximo año, tanto de la selección española como fuera de ella, de este Eurobasket Sub-20. Y ya sabéis, si os gusta el contenido, os animamos a dejar un like. El próximo vídeo, este viernes, sacaremos de los nuevos jugadores españoles que están llegando a NCAA para la próxima temporada. Y ya sabéis, seguimos por aquí. Si os gusta el contenido, nos ayudaríais muchísimo con una suscripción, que es totalmente gratuito. Y pues eso, os dejamos con esto y un abrazo y que tengáis muy buen día. Nos seguimos viendo por aquí.